¿Qué es ser un cristiano verdadero, hermanos? Esa es la pregunta y el título del mensaje de hoy. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42, porque en estos versos está basado la meditación, el mensaje de esta mañana. ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Juan 1, del 35 al 42, me permitiré leerlo para usted. Ay, hermano, no sé usted, pero yo extraño los devocionales y vamos a estar ahí presentes de nuevo. Gracias a Dios que esto fue iniciativa de los jóvenes, pero bueno, las mujeres terminaron siendo las más fieles y también las más divulgadoras de su mensaje, de tal manera que se unieron otras mujeres de otros lugares y bueno, ya Dios, ¿verdad?, nos está requiriendo a que continuemos, ¿verdad?, sin dejar pasar la bendición de gozar de su presencia, de gozar de esa intimidad que hemos encontrado, que hemos vivido en Él. Dice así la palabra de Dios: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Antes de que el Señor Jesús, hermanos, anduviera en la tierra, como es lógico, no había cristianos. Había creyentes en Dios, había temerosos del Señor, pero no cristianos. Pero cuando Él comenzó a predicar en su ministerio terrenal, aparecieron los primeros cristianos de la historia. Es importante entender, hermanos, cómo se hicieron cristianos ellos. De esta manera nosotros también podemos saber lo que es un verdadero cristiano. Y con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar 3 ideas fundamentales que hacen que una persona sea un verdadero cristiano. Si entendemos claramente estas 3 verdades o estas 3 ideas fundamentales, entonces seremos verdaderos cristianos. Caminaremos cada día más cerca. La primera cosa es: el Señor Jesús les preguntó a aquellos 2 discípulos que en primera instancia eran discípulos de Juan el Bautista, pero que cuando estaban con Juan el Bautista, escucharon a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado de todo el mundo, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus pies. Cuando escucharon esto, Simón y Andrés, 2 discípulos de Juan, dijeron: ¿Él es el Cordero? Entonces sigámoslo. Y le siguieron. Cuando el Señor se percató de que estos discípulos de Juan le seguían, les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Y esa es la primera idea, esa es la primera verdad. ¿Qué buscáis? Cristiano es uno que busca a Jesús. Esa es la primera idea fundamental. Un cristiano es aquel que busca a Jesús. Lo vemos entonces en los versos del 35 al 38, cuando el Señor Jesús entonces voltea hacia ellos y les dice: ¿qué buscáis? Si ustedes recuerdan, o quizás algunos no, ¿verdad?, no jugaron esto, pero si recordáramos cuando fuimos niños, jugamos a una dinámica, un juego, ¿verdad?, que se llamaba frío o caliente. Este es un juego de búsqueda. Es decir, se escondía una prenda
Y entonces decíamos frío o caliente, frío, frío, a medida que las personas se alejaban de la prenda. Y decíamos caliente, 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 a medida que se acercaban. Así era. Cada vez que uno se acercaba a la prenda, se decía caliente, o cuando se alejaba, el director decía frío. En el transcurso, hermanos, de la campaña nos dimos cuenta que también el reino de Dios, que encontrar el reino de Dios, que ser salvos, que ser un verdadero cristiano, está determinado por una búsqueda. Así es, entrar en el reino de Dios, lo vimos múltiples de veces, ser salvos y ser un cristiano genuino, un cristiano verdadero, está determinado por haber encontrado o no aquello que se busca. Es decir, por hallar o perder. Entonces, si ser cristiano es una búsqueda, algunos están lejos, algunos están cerca y otros lo han encontrado. Estas verdades las vemos en múltiples de casos. Lo vimos en la campaña. Y para ser más exacto, 3 casos fundamentales donde podemos ver lejos, cerca o estar en el Señor. Ser un genuino cristiano es una búsqueda. Entonces, irremediablemente, algunos están lejos, otros están cerca y otros están en Él. Esa es la verdad. Allá en Marcos 10, el verso 24, recordarán ustedes que un joven se acercó al Señor Jesucristo. Era un joven distinguido, un joven que tenía posición y tenía dinero. Al acercarse, la pregunta que le hizo al maestro: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Estamos hablando para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo necesario para hacer? El Señor Jesús entonces le dio la clave y le dijo: esto necesitas. Aquel joven no lo pudo creer. Era algo que era inconcebible para él. La Biblia dice que entonces él se dio la vuelta y tristemente se alejó. Es decir, el costo a pagar por entrar en el reino de Dios para él era muy alto y no estaba dispuesto a pagarlo, aunque ciertamente él se sabía los mandamientos al dedillo. Pero eso que pedía el Señor, para él era inconcebible y se fue. Entonces, una vez que él se retiró, el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos para enseñarles y les dijo: cuán difícil es que un hombre rico o que un hombre que tiene su corazón puesto en las riquezas entre en el reino de Dios. Sin duda el Señor estaba diciendo: este joven está lejos, está apartado, no es un cristiano, no ha entendido, no está cerca del reino de Dios. Sin embargo, vemos allá en Marcos capítulo 12, verso 34, otro caso. Vimos en el joven rico lo que es estar lejos del reino. Pero vemos en Marcos 12:34, vayan por favor a Marcos 12:34, uno de los fariseos, y fíjese, un fariseo que vino junto con otros también fariseos, pero este en especial le hizo preguntas en particular al Señor y le indagó sobre cuál era el primer mandamiento y qué se debería de hacer sobre algunas cosas. El Señor Jesús le dio la respuesta clara y concisa. Aquel entonces joven le dijo: exacto, eso es lo que yo creía. Eso es exactamente, Señor, lo que yo había leído en las Escrituras. Entonces el Señor le dijo en el verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. He aquí una persona
que ciertamente no estaba lejos del reino de Dios. Estaba cerca, como muchos otros también estaban cerca, como Nicodemo estaba cerca, y logró alcanzarlo. Pero vemos entonces en Lucas capítulo 23, verso 43, el último caso, y el caso de quien en verdad ha encontrado lo que buscaba. Y lamentablemente fue en el último instante, en el último minuto de su vida. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al monte de la calavera y para ser crucificado, a sus lados también colgaron a dos malhechores. Uno le injuriaba al Señor Jesús, pero otro entendió todo lo que vio y tal vez lo que había escuchado por ahí respecto a Jesús, pero más lo que él estaba presenciando. Le hizo saber que toda su búsqueda, en quizás su corta vida o larga vida que él había tenido, había sido infructuosa. Pero ahora que estaba frente al Mesías, ahora que estaba frente al Salvador del mundo, ahora que estaba frente al soberano, él no desaprovecharía su oportunidad. Entonces, a diferencia del otro maleante, malhechor, le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esas son las tres posiciones en las que un humano se encuentra. En alguna de esas tres se debe de encontrar. O estás lejos, o estás cerca, o le has hallado. Inevitablemente estás en una de esas. Esa es, en resumidas cuentas, la historia de un humano. O está lejos, o está cerca, o ha encontrado a Jesús. Esa es la gran verdad. Cristiano entonces es uno que se interesa en las cosas de Dios, que no se conforma con la religión, aunque ésta sea buena, sino que busca algo más significativo en su vida. Cristiano es uno que pregunta, que busca, que investiga, que está dando pasos adecuados para ser un verdadero cristiano. Todos necesitamos buscar a Dios, hermanos, y buscarlo pero con sinceridad. Si tú buscas a Dios sinceramente, le encontrarás. Y de esa manera es como se puede llegar a ser un verdadero cristiano. El que busca halla, y al que llama se le abre. El Señor Jesús le preguntó a esos 2 discípulos que le seguían: ¿qué buscáis? Era evidente, ellos estaban en búsqueda de Jesús. Y ahora que lo habían encontrado, no estaban dispuestos a dejarlo. En segundo lugar, venid y ved. Cristiano es uno que experimenta a Dios de primera mano. Juan capítulo 1, verso 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y viéndolo, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ya era tarde, a punto de anochecer. Venid y ved, les dijo el Señor. Cristiano es uno que experimenta a Dios de primera mano. Cristiano es uno que no solamente aprende la verdad, sino que vive la verdad en su vida. Hay una gran diferencia entre saber que el agua quita la sed y otra en beber el agua para no morirse de sed. Tú puedes saber cosas de Dios, pero no puedes conocer a veces al Dios de las cosas, al menos que en verdad lo quieras. Cuando el Señor les dijo a estos mismos discípulos, venid y ved,
les estaba haciendo una invitación para que lo experimentaran, para que lo vivieran personalmente. En este mundo muchos saben datos biográficos del Señor Jesús, pero no todos le conocen en persona. Podemos conocer a Jesús, hermanos, mediante una experiencia personal nada más. Cuando vamos a donde Él está, cuando vemos lo que Él está viendo, cuando andamos con Él día tras día, cuando nos quedamos donde Él está. Él quiere que lo conozcamos cada día mejor. Él quiere que caminemos pegado a Él. Él les invitó a aquellos discípulos: vengan y vean, síganme. No puedes ser cristiano verdadero solo por lo que has oído. No puedes ser cristiano verdadero por lo que te han contado. Andrés lo sabía cuando él escuchó hablar de Jesús y lo conoció, y le dijo a su hermano: ¿sí? Ven y ve. Creo que he encontrado al Mesías. En otras palabras, ven y cerciórate por ti mismo. Tú y yo necesitamos conocerlo personalmente, tener un contacto de primera mano con Jesús, experimentarlo nosotros mismos. Esa es la experiencia íntima que el Señor desea y anhela hacer con cada uno de nosotros. Ese es el verdadero cristiano, aquel que lo experimenta personalmente, aquel que lo vive íntimamente, aquel que camina a sus pies. Hoy existe, hermanos, una salvación, una gracia barata, y me da lástima ver por doquier. De hecho, mañana voy para Durango precisamente a atender una necesidad de estas. Porque a veces creemos que, sí, aquel día que levanté la mano, ya con eso, ¿verdad? Ya soy salvo. Pero te has olvidado de acercarte al Señor. Te conformaste nada más con tener información de Él, pero no le has hecho tu Salvador. No te interesa el Señor. No caminas con el Señor. Te alejas cada vez más del Señor y pretendes que Él avale tu vida de rebeldía y tu vida lejana. Déjenme decirles que a muchos no les alcanzará eso. Porque ser un cristiano genuino es más allá. Es experimentarlo personalmente. Y aquellos discípulos no se conformaron solamente de escuchar de su maestro Juan que dijera: he aquí el Cordero. Dejaron a su maestro. Juan, discúlpanos, maestro, te dejamos, pero si tú nos dices que Él es el Cordero, queremos seguir al Cordero mejor. Y Juan les dijo: adelante, yo también quisiera ir con vosotros, pero yo tengo que terminar mi trabajo y mi tarea. Vayan. Y se fueron Andrés y Simón, y se fueron a seguir a Jesús. Pero lo más hermoso, se quedaron con Él. Allí se quedaron. La tercera idea: serás llamado Cefas, le dijo el Señor Jesús a Simón. Cristiano es uno que se deja transformar por Jesús. El verso 42 de Juan 1, vean lo que dice. Verso 42 del capítulo 1, dice de esta manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: ¿tú eres Simón, hijo de Jonás? ¿Así es? ¿Sí? Tú serás llamado desde ahora Cefas. Aquel pescador que encontró a Jesús se llamaba Simón, y el Señor Jesús le puso por nombre ahora un nuevo nombre, Cefas, o Pedro, que quiere decir Pedro. La razón es muy sencilla, hermanos. Los nombres en la Biblia tienen que ver con la personalidad de aquellos que lo portan o que lo llevan.
Jesús entonces, al cambiarle el nombre a Simón, trata de decir lo siguiente: te cambiaré la vida, Simón, te cambiaré la vida de tal manera que deberías llamarte de otro modo. Y eso es exactamente lo que hace el Señor con sus discípulos, con nosotros. Cambiarnos la vida y cambiarnos también los nombres. Porque si antes eras conocido en tu vecindario por el usurpador, por el intolerante, por el peleonero, si pretendes ser buen cristiano y verdadero cristiano, deberás cambiar. Porque si antes eras conocido en tu trabajo por el mentiroso, sabes que no puedes confiar en él, es muy mentiroso, es muy mentirosa. Si pretendes seguir a Jesús, el Señor te cambiará, hasta de nombre. Ya no te llamarán mentiroso, ahora te llamarán, ¿sabes qué? Este es un hombre admirable. Esta es una mujer que puedes confiar en ella. Porque si antes eras conocido en la familia como el rebelde, el Señor quiere cambiarte todo. Y te va a cambiar completamente. El Señor Jesús cambia y transforma a aquellos que se encuentran con Él. Porque ni la religión, ni ninguna terapia, ni tampoco ningún centro reformatorio pueden hacer lo que el Señor Jesús puede hacer en una persona. No hay que ser diferentes para ir con Él. Hay que ir con Él para ser diferentes. Cometen un grave error aquellos que procuran ser buenos para buscar a Dios. Se requiere primero encontrarse con Él para entonces poder ser buenos. Él nos recibe y nos acepta tal como somos, así como aceptó a Simón. Tal como somos, así nos busca para después cambiarte la vida, para transformarte por completo, para limpiarnos, para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo. Todo mundo necesita ser transformado por el Señor. El que cambia, ese es un verdadero cristiano. Entonces tienen la clave ustedes de lo que significa ser un verdadero cristiano. Es aquel que busca. Es aquel que le sigue y que lleva una relación personal e íntima con Él. Es aquel que se ha dejado cambiar por Él. ¿Entienden? Son verdades básicas. Son lo más simple y sencillo que el Señor nos ha mostrado de lo que significa ser un verdadero cristiano, un genuino cristiano. Billy Graham, en una de sus campañas donde andaba por allá en la India, después de predicar varias noches, se acercó a un hindú al cual le presentaron y le insistía, Billy Graham, a que aceptara a Jesucristo en su corazón, y le decía todo lo maravilloso que era nuestro Señor Jesús y cómo Él quería hacer de Él. Entonces aquel hindú irrumpió al predicador y le dijo: ¿sabe qué? Señor Billy Graham, me gusta todo lo que ha dicho, me encanta, me fascinó todo lo que de usted escuché. Y sí, me gustaría ser alguna vez un cristiano, como usted dice, un cristiano verdadero. Pero ¿sabe qué? Me haré un cristiano de ellos. Pero cuando yo vea un genuino cristiano, me convertiré. Billy Graham no supo qué decir y nada más se quedó así ante la negativa de este hombre, pero se quedó reflexionando y pensando en las palabras de él. Sí, me gustaría ser un cristiano, pero cuando vea un verdadero y genuino cristiano, entonces me convertiré. Y se fue con estas palabras. Lo terrible, dice, es que ya estando en mi hotel, cuando medité,
pues Él repetía esas palabras cuando estaba solamente frente a mí. ¿Y qué quiere decir? Que entonces yo mismo en mí no veía lo que Él esperaba. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo les ha llamado, a ustedes, a cada uno, los ha encontrado. No sé en qué sendero los encontró, no sé cuál situación o circunstancia les halló. Lo que sí sé es que les amó cuando les vio y los llamó para seguirle. Y les dijo que deberían ser distintos y diferentes al mundo. Les dijo que deberían ser como Él. Les dijo que deberían ser ustedes sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón, una vez que Él partiera. Les dijo que ustedes seguirían sus pisadas. Les dijo que ustedes deberían comportarse a la altura del reino al que pertenecen ahora. Pero podemos preguntarnos, ¿el mundo ve eso en nosotros? ¿El mundo ve en mí un verdadero y genuino cristiano? ¿O no pueden ver a Jesús en nuestras vidas? Vamos, es hora de entregarnos. Es hora de caminar con Cristo genuinamente. He aquí y la hora, le dijo el Señor Jesús a aquella mujer que salió al pozo de Jacob a sacar agua. He aquí ahora y el momento en que ni aquí ni allá, sino en todas partes del mundo, es necesario que se levanten cristianos genuinos. Es decir, no son ni los judíos ni los samaritanos, los de tu pueblo, los que Dios está esperando, sino aquellos cristianos que se levantan en espíritu y en verdad. Son los que Él busca y los que son necesarios para transformar el mundo. ¿Quieres ser un cristiano verdadero? Haz lo que Cristo dice, porque esto es lo que determina el estar lejos, el estar cerca o el estar en Cristo. Es lo que determina tu entrada en el reino de Dios, tu salvación, el ser llamado verdadero cristiano.